Bueno, pues vamos a dar comienzo a la charla, como habíamos estado comentando con el doctor Ronco. Y bueno, como inicio, lo que vamos a comentar es que existen unas hormonas, pues que dependiendo de los factores ambientales, nutricionales y hábitos de vida, pues o sea, se accionan de una manera u de otra. Entonces, a partir de controlar esas hormonas, de tener ese equilibrio, pues vamos a tener unos beneficios de cara a la salud. Y en este caso, concretamente a la mujer, pues tiene que hacer especial hincapié para, bueno, pues para evitar ese mal que se llama cáncer de mama. ¿No es así, doctor? Va por ahí un poco el punto de inicio de salida que debemos tener en cuenta. Exactamente, Tony. Es importante que la mujer conozca que no se trata solamente de una historia reproductiva, de una historia menstrual, todo eso que a lo largo de muchos años venimos sintiendo, sino que tenemos que saber que estilo de vida, la alimentación, la composición corporal, incluso la exposición hasta ocupacional, son aspectos que modulan o regulan la vida de hormonas. Y entre esa regulación mal hecha o bien hecha pasa un poco el equilibrio o desequilibrio al que la mujer se somete y que puede llevarle por un camino de salud o de enfermedad respecto a la salud mamaria. Ok, pues bueno, a partir ya de este punto de salida, pues ya damos paso a tu presentación. Cómo no, con mucho gusto. Fundamentalmente lo que pretende nuestra presentación es informar y formar opinión para poder tener bases en lo que refiere a la elección de alimentos, si vamos al caso como cosa más importante. El título Nutrición y cáncer de mama, lo que hay que saber, es algo que hace varios años venimos manejando como que entendemos que es lo más importante para conocer, porque involucra cosas que hacen la vida cotidiana. Y es en la cocina, en la casa, donde uno tiene posibilidades de empezar a luchar contra esta enfermedad, así como promover la salud. Nosotros tenemos aquí un mapa, el mapa Mundi, donde se muestra en el color rojo más oscuro una serie de países donde hay más cáncer de mama. Están Estados Unidos y Canadá, está una buena parte de Europa Occidental, está Oceanía, y en lo que es América Latina aparece Uruguay y Argentina. Eh, Hay cosas en común de Uruguay y Argentina con el resto de los países nombrados, porque nosotros somos grandes productores y consumidores de carne. Y esto no es un menor, al contrario, ya nos pone un poco en el terreno de lo que vamos a tener que mencionar luego. El mapa también muestra países, como es el caso de la China, la India y una buena parte de países africanos donde las tasas de cáncer de mama son las más bajas en el mundo. Y eso también está mostrando otra faceta de lo que es la alimentación. Y aquí la alimentación está teniendo cambios, tanto que seguramente en algunos años el mapa que pone ahora a China bien abajo en lo que sería un ranking de cáncer de mama no va a ser tan así, porque hay cambios acelerados, lamentablemente en un mal sentido. Nosotros en el mapa vamos a poder ubicar aquí a España, que está en una zona intermedia, de intermedia a alta, y evidentemente que la ha puesto a resguardo, de acuerdo a todo lo que se sabe, la mantención de ciertos hábitos que están centrados en lo que es la dieta mediterránea. Ya de paso les adelanto esto porque es un elemento muy importante. Todos nos preguntamos, o nos hemos preguntado una vez, ¿por qué se origina y desarrolla un cáncer de mama? Bueno, no hay una explicación única. Evidentemente que hay factores que tienen que ver, pero que son conocidos desde hace tiempo. La historia familiar de cáncer de mama pesa, sí, pero pesa en un pequeño porcentaje, del 5 al 15% globalmente. ¿Tá? A este elemento, donde pueden haber genéticas complicadas o no, se le añade lo de los factores reproductivos. Cuándo llegó la primera menstruación, si tarde o temprano, si la mujer tuvo hijos o no, si dio de mamar o no, etc. Entonces, estos factores menstruales reproductivos representan alrededor del 25%. Quiere decir que entre los dos estamos hablando de 30-40%. La responsabilidad, entonces, a estos factores clásicos de 30-40%, ¿qué nos dice? Nos dice que
60 o 70% de los casos de cáncer no han tenido ninguno de estos elementos, sin embargo, hicieron a esas personas. Aquí es donde surge el valor que tiene la dieta, la alimentación. Hoy sabemos que es responsable de la alimentación de 1 de cada 3 casos de cáncer de mama. Ese es un valor muy importante. El resto de los elementos están formando parte, bueno, de alrededor de un 25 o 35%, entre la obesidad, el sedentarismo, algunos factores metabólicos, como puede ser la resistencia a la insulina, es decir, un estado que muchas veces es prediabético, y también factores psicosociales, lo que puede ser estrés psicosocial derivado o no del trabajo, pero en fin. La particularidad de estos factores ambientales entre dieta y estos otros que mencionamos recién, que en el gráfico están en color amarillo y color celeste, en este gráfico de torta, esta particularidad es que la mayoría son factores modificables. Nosotros aquí tenemos la chance de poder cambiar algunas cosas mirando para adelante. La historia familiar tocará o no tocará. Los factores reproductivos, y bueno, la edad en que toca la menarca o primera menstruación, bueno, también puede ser modificable, pero desde antes. Uno no elige el momento en que viene. No siempre se puede decidir si se tiene hijos o no, cuánto se tiene, si se da pecho o no, etc. Por lo tanto, esos no suelen ser factores modificables mayormente. Sí son modificables lo que comemos y lo que hacemos, nuestro nivel de actividad física. Eso es muy importante. Nos llevó a reconocer, igual que a otros expertos, que el cáncer de mama es una de las tantas enfermedades que están causadas por el estilo de vida. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros el núcleo de acción principal para poder impactar sobre la enfermedad. No es solamente quedarse limitado a ir a estudiarse o ir a ver si se diagnostica un cáncer. Es importante tener la actitud de consulta, pero yo abogo por estas cosas porque son las que a nosotros nos permiten tener parte activa en todo esto. Y vamos un poco al inicio del problema. ¿Dónde radica el problema en el que está originado el cáncer de mama? Es lo que definimos como un capital estrogénico. Las hormonas más importantes que tienen que ver con esto son los estrógenos. Entonces se trata de un problema de capital. Suele ser más bien un exceso de capital. Cuando la mujer está expuesta a muchas hormonas, tal vez muchos estrógenos, y a la vez durante mucho tiempo, representa un problema que tiene sus potenciales peligros. Esta información fue siempre asociada, fue de la mano a esos factores menstruales reproductivos y de historia familiar, que yo les decía un minuto atrás. Pero también hoy sabemos que podemos modificar estas hormonas, estos estrógenos, por medio de la corrección de factores de estilo de vida. Y ahí es donde está la clave de esto que estamos presentando. Para ponerlo en términos que son muy sencillos, no hay que asustarse por lo que aparece en las imágenes aquí. La vida útil de hormonas como los estrógenos sigue ciertos pasos. Entonces hay un momento donde el organismo la inactiva y le cambia ciertas características. La transforma a lo que llamamos metabolitos, son derivados. Algunos metabolitos pueden ser muy activos, o sea, son hormonas que tienen mucha actividad, mucho potencial de influencia sobre células para que proliferen, para que se reproduzcan. Entonces a eso lo llamamos estrógenos malos. ¿tá? Pero pueden derivar a través de los procedimientos con los que la célula cuenta hacia la formación de estrógenos débiles. Son metabolitos poco activos, eso le llamamos estrógenos buenos. Entonces, en las células hay como una suerte de switch, ¿tá? Como una llave, que esa llave, por ciertos factores que influyen, lo que tenemos nosotros marcado aquí, el CYP450, esto es un elemento que determina, según ciertas influencias que nosotros le proveamos, que los metabolitos vayan a la formación de estrógenos malos y buenos. Ustedes verán que igual que otras cosas que hay a nivel de la biología, a nivel de la fisiología, tenemos que tener cierto balance entre los malos y los buenos porque los precisamos a los dos. El problema es que no haya muchos malos, el problema es que no haya pocos de los buenos. Ahí es donde las cosas pueden tornarse más difíciles. Hay investigadores que hace algunos años ya mostraron, por ejemplo, dentro de las grandes influencias que tiene esta estructura en la célula, que los ácidos grasos omega 6, fundamentalmente el ácido araquidónico, influye de tal manera que al producir cierto tipo de eicosanoides, o sea, son derivados, las prostaglandinas E2,
esta célula tiende a producir más bien estrógenos malos. Eso no es un tema menor, porque esto nos está hablando de lo que es el condicionamiento de la dieta cuando aporta excesivos grasas omega 6. Cuando hay aceite de girasol, aceite de soja, aceite de maíz, margarinas vegetales en exceso. Por otra parte, como podemos ver también aquí en el gráfico, la presencia de ácidos grasos omega 3, fundamentalmente por los activos, que son el EPA y el DHA, induce a la síntesis de icosanoides que van a ser buenos. En este caso tenemos las prostaglandinas E3, que alguna gente ya estudió y reconoce que actúa sobre esta misma estructura y en la célula estimula la producción de estrógenos buenos. Ustedes ven entonces, justamente los ácidos grasos poliinsaturados, omega 6 y omega 3, tienen funciones opuestas en cuanto a los tipos de estrógenos o derivados de estrógenos que el organismo produce. Fundamentalmente, digamos, reconociendo que los órganos de producción en la mujer en el tiempo de vida genital activa son los ovarios. Después de la menopausia, la producción de estrógenos va a venir un poco a partir de las glándulas suprarrenales y va a ser un mucho a partir de lo que es el tejido adiposo, que no tiene la capacidad por sí misma de producir hormonas, pero tiene unos mecanismos para transformar otras hormonas y devolverlas a la circulación como estrógenos. Y esos estrógenos van a ser estos estrógenos malos. No van a ser particularmente los buenos. Esa es una de las razones por las cuales a la mujer, después de la menopausia, le complica las cosas tener exceso de masa adiposa, exceso de peso, estando gordita, ¿verdad? O peor si es obesa. Entonces, recapitulamos esto. Hay que tener un balance de los estrógenos que se llaman buenos y malos. ¿No? Los 2-alfa-hidroxiestrógenos o los 16-alfa-hidroxiestrógenos en térmicos. Lo que sabemos hoy también es que la producción de los malos suele ser relativamente constante, pero la de los buenos es modificable. Entonces, nosotros podemos modificar y debemos modificar con lo que hacemos los estrógenos buenos. Como digamos, siempre hay de los malos una cantidad bastante parecida, pero nosotros podemos tener de los buenos muy poco o podemos tener cantidades muy buenas. Eso va a depender de lo que hagamos y de esa forma vamos a impactar sobre el riesgo de desarrollar el cáncer de mama.